Puerto Vallarta se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos de México. Bienvenidos a D-Series. Soy José Luis Enaino, fundador y broker de D-Group Real Estate. Esto es D-Series, un espacio en donde nos sentamos a conversar con los distintos expertos que forman parte del ecosistema inmobiliario de la Bahía. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a D-Series. En el episodio de hoy vamos a platicar de algo que en papel suena a un trámite sumamente aburrido. Pero en realidad es uno de los instrumentos más seguros para que nosotros podamos proteger nuestro patrimonio, estructurar un desarrollo y vender a un extranjero sin complicaciones. Estoy con Ana Sofía Castro, subdirector jurídico de Fiduciario Invex, una institución con 30 años de trayectoria y con los últimos 20 años siendo calificada con la máxima calidad por Fitch Ratings. Y se los digo desde ya, esta conversación les va a abrir los ojos a cómo hoy vemos el fideicomiso. Bienvenidos. Ana Sofía, bienvenida a D-Series. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Antes de entrar al tema, me encantaría que me platiques y nos platiques un poquito quién eres tú, cómo terminas en Invex, qué es lo que realmente haces y por qué el área de Invex Fiduciario es lo que hoy por hoy te apasiona. Muchas gracias primero por la invitación. Y bueno, pues te comento que mi carrera inició desde el 2005 en el área de bancos, ¿no? En el área del sector bancario. Y de ahí estuve posteriormente en un despacho corporativo empresarial durante 11 años. Entonces esto me permitió trabajar tanto del lado de los empresarios como del lado del banco, ¿no? Sí. Me permitió todo esto hacerlo de una manera integral. Y posteriormente, Invex me busca para ver si quiero ser colaborador de ellos, que la verdad, desde siempre que había platicado con ellos o trabajado con ellos en algún fideicomiso, me encantaba por los valores que tiene, o sea, el trato al cliente me apasionaba, y aparte también a sus colaboradores. Entonces, estoy encantada de estar en Invex porque es una empresa como muy humana. Ok. Y qué padre. ¿Y qué fue lo que tuviste una vez que te sumaste a su equipo? ¿Qué fue lo que tuviste en el mundo fiduciario que desde fuera tú no veías y que nosotros que no estamos adentro vemos, ¿no? Me encantaría platicar un poquito de eso. Pues mira, la verdad es que el fideicomiso es una figura que no ha sido tan o no es tan explotada hoy por hoy. Y lo que a mí me encanta es que es un vehículo legal súper flexible, o sea, que lo puedes adecuar a diferentes tipos de necesidades, ¿no? Según el cliente, según el proyecto que tenga en puerta, es muy, muy flexible. Y mencionas esto, ¿no? Es muy flexible y a ciencia cierta parecería que no, ¿no? Exacto. Parecería que es un fideicomiso y punto, ¿no? Sí. Vamos a desmitificar un poquito qué hay de los fideicomisos que simplemente no es cierto, ¿no? Que de lo que la gente habla y opinan, pero tú que estás adentro dices, no, es que así no son las cosas. Ya, o sea, la gente normalmente piensa que es un tema de que es súper burocrático, ¿no? De que te va a llevar meses, años en que se resuelva, y que es súper complicado, y la verdad es que no. Aquí lo que les recomiendo siempre es tener como un fiduciario que sea, o sea, que esté realmente respaldado y que sepas que tiene las personas que están al frente, que te están dando pues el producto, que te lo están ofreciendo, que tengan conocimientos jurídicos. Por ejemplo, en nuestro caso, todos somos abogados, entonces con eso hace que sea más eficiente el servicio y que no sea tan complicado llevar a cabo la firma. Ok, y pudiera en algún momento considerarse o entenderse como un producto o servicio bancario caro, ¿no? Okay. En términos simples, ¿qué es un fideicomiso y por qué existe? Ok, un fideicomiso es te lo voy a platicar así con palabras para... A ver, aquí ninguno, ni somos abogados, ni somos banqueros. Sí. Y esto, nuestra audiencia es... Claro. Mortales como yo. Claro, como tú, ¿no? Entonces, que es lo más importante, o sea, que todo el mundo lo entienda, porque si justo esa idea tenemos de que es complicadísimo, no entiendo ni para qué sirve. Entonces, realmente el fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona aporta un bien o derecho a una institución fiduciaria, por ejemplo, en este caso Invex, e Invex se encarga de cumplir los fines específicos de ese contrato, ¿no? Es decir, no pienses que el patrimonio ya no es mío, ya no puedo hacer uso de él o esto, no. Es nada más una persona, que en este caso se llama fideicomitente,
lo aporta a una institución, imagínatelo así como a una caja, ahí mete sus derechos, sus propiedades, lo que sea, y el mismo fideicomitente va instruyendo al fiduciario para que haga los actos que se deben de hacer para cumplir los fines que el cliente quiere. Ok. Y mencionabas que hay varios tipos, dependiendo las necesidades. ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son los más relevantes, yo te diría, para la gente de hoy en la Bahía? Ok, mira, hay varios tipos, es justamente por eso que es muy maleable este estructura legal. Hay varios tipos, puede ser de garantía, patrimoniales, con fines testamentarios, por ejemplo, de control accionario. Sobre todo aquí en la Bahía, yo te diría que los más relevantes son los de desarrollo inmobiliario, que son comúnmente conocidos como A+B, o también los de zona restringida, ¿no? Por todos los extranjeros que tenemos aquí en la Bahía y que quieren disfrutar de nuestras playas. Ok, eso es pan de cada día para ellos, ¿no? Todos los días, cada operación tiene que participar. Y ahora, ¿algún mito que queramos desmentir sobre los fideicomisos? El que típico siempre que me encuentro es que te dicen, no, es que pierdes tus bienes, ya no eres dueño de tu inmueble si lo aportas al fideicomiso. Te voy a platicar, ahí realmente, o sea, tú transmites la propiedad al banco, pero es nada más como los derechos jurídicos como tal, ¿no? Entonces, el inmueble que queda a nombre del fiduciario no forma parte de los activos del banco. Entonces, esa es la gran diferencia. Es un patrimonio autónomo y en el momento que el cliente quiera, se le revierte o bien se transmite a un tercero. Entonces, nunca lo pierdes. Mucho se ha dado por ahorita, bueno, el reciente acontecimiento de que 2 instituciones pues fueron penalizadas y terminaron, y muchos clientes sí pasó de que, oye, ¿qué va a pasar con mi propiedad que tenía en tal fiduciario o así? A ver, si pasa esto, no hay problema, o sea, se pasa a otro fiduciario, ¿no? Ahí interviene la Comisión Nacional Bancaria y bueno, varias organizaciones, y se pasa a otro, se hace una sustitución fiduciaria. Está completamente regulado. Claro, completamente regulado, sí. Ok. ¿Y tú consideras que esto es un lujo? ¿Es una necesidad? ¿En qué casos hace más sentido? Obviamente en el de zona restringida es obligatorio. Sí o sí, claro. Pero para mexicanos, sí. ¿Cuándo lo consideramos algo quizás necesario? Mira, más que un lujo, yo diría que es una herramienta idónea para alguien que quiere hacer algo específico. Por ejemplo, si tú quieres hacer un desarrollo, yo te recomendaría muchísimo a ojos cerrados que lo hicieras a través de un fideicomiso. Entonces, no es un lujo, creo que te protege más que lo que puedes perder, ¿no? Realmente si no lo tienes. Y sobre todo que se aplica a las necesidades específicas de cada cliente. Ok. Y creo que esto, hagamos un doble clic aquí, me encanta, ¿no? Porque hablas mucho sobre la parte de desarrollo inmobiliario, sobre construir, sobre desarrollar, y aquí en la Bahía eso es el pan de cada día, ¿no? Hay muchísimos nuevos proyectos, asociaciones, yo aporto el terreno, yo pongo la construcción, yo pongo el dinero, ¿no? Muchos, o sea, pueden haber de repente muchas partes involucradas en alguna operación. Sí. Vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo inmobiliario, ¿no? Ok. El fideicomiso que es específico para esto, aunque es el A+B, ¿para qué sirve realmente, no? Obviamente los pone a todos de acuerdo, pero ¿cómo es en el día a día esa operación? Mira, ahí te va. ¿Por qué no sirve a diferencia de que tú hagas un contrato privado con el desarrollador y otro con el de la tierra y quizá tengas que también meter inversionistas, ¿no? Uh-huh. Aquí la gran ventaja que tenemos es que el que tiene la tierra, pues él ya la tiene, pero no tiene el dinero, por ejemplo, para construir. Entonces, se asocia con un tercero, en este caso un desarrollador, que tiene los recursos para levantar una torre, para construir un hotel, lo que sea. ¿Y qué pasa? Si el día de mañana llega, por ejemplo, a fallecer el que te aportó la tierra, ¿qué pasa? Se para el proyecto. ¿Por qué? Porque entra la sucesión, se tiene que acomodar quién es el heredero, y si al final del día el heredero te dice, oye, no, es que yo no quiero seguir con este proyecto, todo lo que invirtió el constructor, todo, pues se va. Entonces, en este caso, si llega a ocurrir el fallecimiento de cualquiera de las dos de las partes, el proyecto sigue. ¿Por qué? Porque el inmueble, hay que recordar que ya está a nombre del banco, o sea, está dentro del patrimonio fiduciario.
Entonces ahí se establecen las reglas claras, el proyecto sigue, sin importar que uno de los herederos diga que no quiere seguir, ¿no? Entonces esto te da una certeza jurídica y una certeza legal, pues para todas las partes, sin importar que el día de mañana fallezca uno u otro, o de repente que ya no funcione el proyecto y me quedé bailando, ¿no? Una de las partes. No, ¿por qué? Porque desde el inicio en el contrato se estipulan estas reglas claras de que qué ocurriría en caso de, ya queda claro desde el inicio. Qué interesante, sí. Porque esto pasa, ¿no? Seguramente sí. Lo has visto muchísimo. Sí. Y ¿hay algún tipo de proyecto en específico? ¿Tienes que ponerle en valor monetario, en número de unidades? O en general, ¿qué tipo de proyectos son los que generalmente se estructuran de esta forma? Mira, normalmente cuando llega un desarrollador y nos dice, oye, quiero un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, sí nos tiene que dar un aproximado, o sea, puede que todavía no tenga el proyecto muy bien estructurado porque falta que las licencias, permisos, todo esto, ¿no? Entonces, más o menos él llega, te dice la superficie del terreno, que quiere levantar una torre de departamentos, más o menos le dices aproximadamente de cuántos departamentos, el costo de cada unidad privativa. Todos estos datos son importantes para nosotros poder darle, por ejemplo, un aproximado, una cotización, y sobre todo los fideicomisos en estos casos se hacen a través de la carga administrativa que tenga el fideicomiso. Por ejemplo, también si en un futuro se termina la construcción, muchas veces por los temas fiscales, el mismo cliente nos pide, ¿sabes qué? Tú transmite directamente a terceros cada unidad privativa. Entonces, por ejemplo, imagínate que es una torre de 250 departamentos, ahí posteriormente, una vez terminado el proyecto, se van a hacer las transmisiones de 250 departamentos. Entonces, la verdad es que sirve mucho, de información de inicio es muy poca la que necesitamos. Solamente nosotros también para validar pues todos los temas de PLD, o sea, de que no haya lavado de dinero, todas estas cosas que tenemos que cuidar, pues desde el inicio, porque tanto para las partes como para los terceros, que ahorita tú sabes que están muy de moda las preventas, y que pues que no pierdan su patrimonio, ¿no? Claro. Y entonces ahí, regresándome un poquito, sí. Cuando se va a entregar y se va a escriturar, sí. El desarrollador a ti te da la famosa carta de instrucción al fiduciario y dice: este departamento, escritúralo a nombre de Juan Pérez, sácalo del fideicomiso, sí. Y ustedes son quienes como custodios, sí. Pues como que liberan esa unidad, ¿no? Exactamente, en ese momento ya nosotros la liberamos. Muchas veces se constituye un comité técnico, ¿por qué? Para proteger, digamos, al que aportó el terreno y al que hizo la construcción. Porque de esta manera también ambas partes pueden tener el conocimiento cuando ya se ha vendido la propiedad y ya obviamente las ganancias que le corresponden a cada quien, ¿no? Entonces, de esta forma nos instruyen a través de un comité técnico, que es lo más común. Revisamos nosotros la carta y ya, se hace una transmisión parcial de fideicomiso al tercero que va a adquirir. ¿El comité técnico quién lo define? Lo definen las partes del fideicomiso, los fideicomitentes, por ejemplo, quién te aporta el terreno, quién va a aportar la construcción, y en su caso también lo decide. Si hay inversionistas, también ellos pueden decidir. Ya eso la verdad es que el fideicomiso, como es tan flexible y se hace a la medida de cada cliente, se puede establecer quién va a determinar, quién va a ser los miembros del comité, todo esto, entonces funciona muy bien. O sea, al final el fiduciario simplemente es esta figura que sigue las órdenes de quienes lo contratan. Exactamente. ¿No? Básicamente, las órdenes que seguramente vienen antes en un contrato. Exactamente. Y ellos ustedes se encargan de ejecutar. Exactamente. Okay. Y no tienen voz y voto en ese sentido, ¿no? Justo. O sea, no tenemos como tal que digas, no, yo fiduciario no voy a cumplir esto. Yeah. No. ¿Por qué? Porque al final del día, el inmueble y los derechos siguen siendo de los fideicomitentes. Yeah. Sin embargo, ojo, aquí sí tenemos muchísimo cuidado en que si alguna de las partes me instruye, pero no está enterado, por ejemplo, que me llega, que no esté firmado por todos los miembros o que lo haga nada más una parte, ahí es donde nosotros decimos, oye, no, ojo, o sea, no puedo transmitir, no esto. Te falta A, B, C, o sea, o pagar tu parte o esto. También, por ejemplo, es muy común que en los fideicomisos de desarrollo inmobiliario
también nosotros hagamos un fideicomiso como paralelo a para recibir los flujos de las ventas. ¿Por qué se hace paralelo? Porque si lo hacemos en el mismo se convierte en un fideicomiso empresarial que ahorita son complicadísimos por los temas de Hacienda, todo esto. Entonces la sugerencia a nosotros que les hacemos es hacer un fideicomiso exclusivo para recibir los flujos y de esta manera ya inclusive se pueden programar los pagos, de decir, oye, todo lo que a fin de mes divide para el desarrollador, para el aportante de la tierra, para esto, el tal importe, ¿no? Tal porcentaje de todos los ingresos. Qué interesante. Y ahora creo que estamos muy claros, ¿no? En este desarrollo inmobiliario, a uno que es todavía más común, sí, el de zona restringida. Aquí en Puerto Vallarta y en la Riviera tenemos muchísimas operaciones que son ejecutadas o son propiedades compradas o vendidas a extranjeros. Sí. Platiquemos un poquito de ellos porque ¿cómo funciona ese fideicomiso para que ellos, o sea, para que un extranjero pueda comprar? Sí. ¿Qué tiene que suceder? Ahí te va. Primero es ¿por qué un extranjero no puede comprar y llegar, oye, voy a celebrar un contrato de compraventa para tener mi inmueble en la playa? Ojo, eso no es real, no existe. No se puede hacer porque hay un artículo en la Constitución, el 27, que prohíbe a los extranjeros adquirir inmuebles dentro de la franja de 100 kilómetros en fronteras y 50 kilómetros en las costas. Entonces, el único vehículo legal que existe para que ellos puedan tener pues el uso, el goce, que de repente vemos tantos extranjeros que tienen su casa, ¿no? Sí. Es el fideicomiso. Este fideicomiso tiene una duración de 50 años. Ojo, se puede, renovar, digamos, exactamente. O sea, se hace un convenio para otra vez empezar los plazos y todo esto, ¿no? Okay. Y la gran ventaja que tiene es que tiene totalmente todo el goce como si fuera dueño, ¿no? Todo el uso. Por ahí de repente salen muchas preguntas de que, oye, ¿y si tiene rentas él o lo que sea? Porque sabemos que no es dueño en papel. Exacto. ¿no? El departamento está bajo la supervisión o sobre bajo el fiduciario, pero ¿qué beneficios obtienen? ¿no? Porque no solo es comprarlo, es... Claro. Platiquemos un poquito de ahí, cuéntame un poquito más. Mira, si bien, como dices, está el nombre del banco, o sea, del fiduciario, pero él directamente en el fideicomiso se especifica que él tiene derecho a recibir las rentas. Por ejemplo, si el día de mañana quisiera hacer una compraventa, lo que es realmente una cesión de derechos fideicomisarios. Eso es lo que es, pero él recibe el producto de esta cesión de derechos. Okay. También recibe el producto de las ventas que él diga, oye, yo nada más estoy 6 meses, que es muy común aquí, los otros 6 meses los voy a rentar. Quien recibe es directamente el extranjero. El banco no recibe ni un solo peso de eso, o sea, inclusive no existe una cuenta, ¿no? De que, entonces directamente lo recibe él tiene todo el uso, todo el goce, todo lo que quiera hacer con su inmueble, construir, remodelar, ampliar, lo puede hacer sin ningún problema. Okay. Y, contratar servicios para efectos propios de eso. Exacto. Él lo puede hacer. ¿Quién puede? Okay. Sí, de hecho nosotros, él nos puede instruir que apoderemos a alguien, porque sí, realmente el fiduciario no va a ir y no va a dar de alta el servicio de la luz, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces él nos instruye para que le demos un poder, para que firmemos un poder para una persona de su confianza que esté aquí y que se encargue de gestionar todos esos servicios. Entonces la verdad es que es muy sencillo, y puede hacer todo, inclusive el apoderado o él mismo, el cliente. Buenísimo. Y siguiendo sobre esa misma línea, ¿qué ventajas tienen, Invex Fiduciario específicamente para este proceso aquí en la Bahía? Ya, mira, pues te platico que ya llevamos aquí 1 año y medio que abrimos nuestra oficina aquí de fiduciario. La ventaja que te voy a decir, no es porque trabaje ahí, pero tenemos un servicio buenísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, como te comentaba al inicio, nosotros somos promotores, pero somos abogados. No es de que pusieron al promotor y ya el abogado, que normalmente están en otras áreas o están concentrados en Ciudad de México o cualquier otra parte. Okay. Nosotros aquí resolvemos en sitio. Entonces, por ejemplo, tú me mandas tus cosas, yo reviso, mi equipo revisa,
todo se hace en sitio, entonces eso acelera los procesos y hace que sea un servicio de calidad. Nosotros directamente atendemos, entonces la verdad es que se simplifica muchísimo el trámite y los tiempos se reducen de manera considerable. Creo que eso es clave y más todos los que vivimos aquí en la Bahía sabemos que los servicios son lentos. Sí. Sí, lentos. Y a ver, hace ratito mencionabas el tema de cuando alguien fallece. Ok. No queremos nunca hablar de eso, Sí. tocamos madera, Sí. pero ¿qué pasa, no? Porque ¿qué pasa si alguien fallece? El fideicomiso entonces es superior a un testamento. Sí. ¿Cómo funciona esto, no? Porque tú decías, pues si ya está dentro del fideicomiso no se puede hacer nada más que las reglas que estaban prepactadas o pactadas Justo. de manera inicial. Si luego hay un testamento por otro lado ahí, Sí. ¿qué sucede, no? ¿Cómo esos dos documentos o entidades No se contraponen. y colaboran? Claro, no sí. sé? Mira, ahí te va. De hecho, un fideicomiso con fines testamentarios es súper útil y a diferencia de un testamento, te puede facilitar la sucesión, digamos, para ti y para tus herederos. ¿Por qué? Porque en primera el fideicomiso no vas a tener una albacea, que muchas veces se ha dado la situación de que en el testamento se nombra una albacea, pero a la hora de que ya falleció, el albacea no quiere colaborar o lo que sea, entonces se queda detenida la sucesión, ¿no? Entonces te evitas los temas de la albacea. También te evitas un juicio, ¿no? Un juicio sucesorio testamentario si quedó con testamento o intestamentario si queda sin testamento, que te lleva años, ¿no? Entonces en ese inter tampoco están... Págale al abogado Sí, durante un año, también. Exactamente. De repente, si lo haces en notaría, es un poco más ágil también, pero al final del día, pues vas a tener que estar haciendo gastos de todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando lo aportas a un fideicomiso, una serie de inmuebles, recuerda que el inmueble como tal ya está a nombre del banco. Entonces, llega a ocurrir el fallecimiento del cliente, del fideicomitente en este caso, y él, como previamente en su fideicomiso ya dejó instruido qué hacer y qué no hacer, pues ya, por ejemplo, se transmite el inmueble a los hijos, al tercero, y una cosa importantísima es que existe el secreto fiduciario. Entonces, yo no puedo dar más información a nadie más que a los que aparezcan con derechos, a los fideicomisarios, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque de repente así no empiezan las divisiones Si no es de esta las práctica familias. en la que Sí. vamos a leer el testamento. El testamento, exacto, de que ¿quién es fulanita? Sí, Así, y no me tocó nada. Exacto, así. Entonces, está buenísimo, la verdad. A mí me encanta. Y también algo súper importante es que, por ejemplo, en los testamentos, sí o sí se pasa al momento de fallecimiento del fideicomitente o del fallecido, ¿no? Claro. En las donaciones, que muchas veces también nos dicen, oye, y si hago una donación, ya pasaste el inmueble y si el día de mañana tu heredero fue súper mala persona, ya no hay marcha atrás, o sea, ya no te lo va a regresar el inmueble y si tú a futuro tienes una enfermedad, lo que sea, ¿cómo vas a sobrevivir, no? Claro. Y en el caso del fideicomiso, tú inclusive puedes determinar, oye, yo voy a dejar tal inmueble, pero hasta que mi hijo cumpla 35 años se entrega, ¿sí sabes? Ya. O sea, de repente que hemos visto tantos casos de que fallecen jóvenes los papás, los hijos reciben una herencia y a los 50, 45 años ya no tienen ni un peso, ¿no? Entonces, eso es súper importante también, como puedes dejar aportado dinero, también puedes decir tú, oye, de aquí a que cumpla 30 años mi hijo, le vas a estar dando tanto para el pago de la universidad, de no sé qué, o sea, como que puedes dejar todo muy ajustado. Okay. En cambio, en un testamento la realidad es que no, ¿no? Ahí te va todo lo que había. Ahí te va todo, Buena tú suerte. hazte como, exacto. Ok. ¿Y a qué edad? Digo, para el tema de un testamento creo que es muy distinto, pero Sí. ¿hay alguna edad, algún momento en la vida en la que digas, ok, creo que puede ser un buen momento para empezar a considerar tener esto? Mira, yo te diría, yo estoy en esto, he visto muchos casos, yo te diría que igual, si ya tienes hijos, por ejemplo, si tú ya tienes hijos, ya deberías hacer uno. Okay. ¿No? Y también, sobre todo, cuando, por ejemplo, que ya vas a hacer un desarrollo, que tengas ya algo en puerta, un proyecto en puerta, también es súper recomendable para que el día de mañana, ahora, como tantos nuevos desarrolladores que hay, jóvenes que están empezando y así,
yo también se los recomendaría muchísimo para que no pierdan todo su patrimonio de una, claro. ¿no? Sí, exacto. Sí, que mucho menos riesgo. Exactamente. Va que va. Vamos a entrar a una sección en la que yo te voy a hacer preguntas muy directas y respondemos al punto, ¿no? ¿El fideicomiso es para empresarios o personas con un alto poder adquisitivo o es para cualquiera? Mira, yo te diría que no está como encasillado nada más a personas ricas, que es lo que normalmente piensa la gente. Yo te diría que es una herramienta que puede usar cualquier persona de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo más importante, o sea, de que qué quieres hacer. Y ya, dependiendo de eso, ya te decimos, oye, ¿sabes qué? Sí es tu vehículo, sí es tu vehículo jurídico ideal, o realmente también eso de decir, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque pues tampoco vas a engañar a un cliente, ¿sí sabes? Sí. Entonces, más bien es eso, como si es el vehículo idóneo para tu proyecto, para tu negocio, para tu patrimonio, es excelente. Perfecto. Sí. ¿Cuánto cuesta un fideicomiso de zona restringida? Mira, uno de zona restringida tenemos un precio que es estándar, o sea, para todo. Son $550 de aceptación y $550 de anualidad. Esto masiva. Perfecto, sí. Invex versus otros fiduciarios, ¿cuáles son las diferencias? De verdad. Sí. Ahí te va, de verdad. Y yo que he estado del otro lado también, y que he trabajado con distintos fiduciarios. La verdad es que Invex tiene un servicio impecable. O sea, de hecho, van 20 años consecutivos que tenemos el primer lugar en una evaluación que se hace anual. Y el servicio, te digo que es impecable. ¿Por qué? Porque es personalizado. O sea, tú me hablas a mí a mi celular. O sea, yo te voy a contestar, ¿sí sabes? Y es muy rápido porque pues resolvemos en sitio. No es como que tiene que pasar 25 revisiones de mi área jurídica central, ¿no? Porque nosotros también somos el jurídico. Y también es, pues sí, el uno a uno, ¿no? De estar directamente con el cliente. Lo hacemos todo pensado por el cliente y para el cliente. O sea, es un traje a la medida de acuerdo a las necesidades. Clarísimo. Y por último, para cerrar esta gran plática, la pregunta del millón. Sí. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el error más grande que tú has visto que le pasa a un individuo, una familia, a alguien, por no haber previsto y no haberse asesorado y no tener un fideicomiso? Claro. Mira, pues me ha tocado no vivirlo personalmente, pero sí he visto, bueno, primero, por ejemplo, en sucesiones, ¿no? De estas familias que tienen 1000 inmuebles, 1000 recursos y todo, pues que termina la familia dividida, hay pleito, al final del día pasan años y años sin que puedan, pues, disfrutar del patrimonio, ¿no? Que les heredaron sus papás o quien haya sido. Y la otra también, por ejemplo, aquí en la Bahía me ha tocado ver mucho que de repente, no sé si te has dado cuenta que hay construcciones que llevan años paradas, y ahí lo que ocurre es que muchas veces inician como para financiar la construcción con preventas, que es muy común si es un desarrollador confiable, ¿no? Claro. Pero de repente hay unos que, pues no, o sea, no, igual no te digo que sea por maldad, ¿no? Pero simplemente por no saber estructurarlo bien. Entonces se queda para la construcción, las preventas que se dieron por los clientes se perdieron y muchas veces es el patrimonio, la jubilación, algo de los clientes. Entonces, híjole, eso me desgarra el corazón, ¿no? De que pues se queden sin su patrimonio cuando invirtieron sus ahorros de toda la vida. Sí, y de la mano de esto creo que es importantísimo siempre que vayamos a hacer una inversión, una compra, o sea, investigar, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién representa? ¿A través de quién lo estoy comprando? ¿Cómo lo voy a comprar? Tener las condiciones muy, muy claras. Qué bien, qué bien. Sí. Ana, pues muchas gracias. Gracias por traernos claridad sobre un tema que es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Y es un producto que tenemos al alcance cualquiera. Exacto. Y pues nada, un gusto haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contenta de haber estado aquí. Pregunta, por último, ¿cómo te podemos localizar? Si queremos buscarte, si algún cliente está interesado, ¿dónde te localizamos? Encontrar en mi correo electrónico, que es acastro@invex.com, y ahí les respondemos súper rápido. Perfecto, muy bien, gracias. Muy bien, gracias a ti.